Se nos pide graficar cada curva espacial dada por las funciones vectoriales. Usaremos la aplicación JavaScript 3 de CalcPlotter del sitio Explorando Cálculo Multivariable. A medida que graficamos estas curvas espaciales, deberíamos estar pensando acerca de qué se trata de las ecuaciones de los componentes x, y z que hacen que las curvas se comporten como lo hacen. Grafiquemos nuestra primera curva espacial. Una vez que la aplicación está abierta, esto siempre es la superficie predeterminada graficada. Para borrar el diagrama, podemos hacer clic en este botón aquí, pero debido a que ingresaremos curvas espaciales, cerremos toda esta ventana marcando la X a la derecha. Y ahora a la derecha de agregar al gráfico, hacemos clic en esta flecha y seleccionamos Space Car Ferre. Ahora ingresamos los componentes x, y z de cada función vectorial. Para la primera curva espacial, x es igual a 4 veces coseno t, y es igual a 4 veces seno t, y z es igual a t. Aquí podemos cambiar el intervalo de t, cambiar el número de pasos y, en la parte inferior, podemos ajustar la ventana manualmente. Hablaremos de esta herramienta de animación en un momento. Para graficar la primera curva espacial, hacemos clic en el cuadro de la izquierda, y observamos cómo se dibuja la curva espacial a la derecha. Cambiemos esta curva espacial a un color sólido. Para hacer esto, marcamos la casilla Usar color primario constante. Observe ahora que la curva espacial es roja. Si no nos gusta el rojo, podemos hacer clic en la barra roja y cambia el color. Podemos ver que necesitamos ajustar la ventana. Podemos hacer esto manualmente aquí abajo, o acercar o alejar usando el mazo, en la parte superior. Alejémonos haciendo clic en. Ahora tenemos un buen gráfico de la curva espacial. Esto es una hélice. Ahora hablemos de esta herramienta de animación. Podemos mostrar los vectores que trazan la curva espacial. Para hacer esto, primero hacemos clic en este engranaje circular. Y vamos a seguir adelante y mostrar el punto de rastreo, mostrar el vector de rastreo, mostrar el vector de velocidad, que es un vector tangente, pero desmarquemos mostrar vector de aceleración. Cerremos esto, y ahora si hacemos clic en animar, eso fue un poco rápido, regresemos. Observe también cómo necesitamos ver más de la curva. El intervalo para t cambió de negativo 16 a 16, así que hagamos clic en gráfico para que veamos más de la curva espacial. Y ahora, si arrastramos este punto azul, podemos ver el vector azul que traza la curva espacial. También podemos ver el vector de tangente negro o el vector de velocidad. De nuevo, esta curva espacial es una hélice. Grafiquemos nuestra segunda curva espacial, que viene dada por x es igual a coseno t, y es igual a seno t, y z es igual a coseno 4t. Haga clic en gráfico, podemos ver desde el gráfico, necesitaremos acercarnos haciendo clic en más. Ahora tenemos un buen gráfico de nuestra segunda curva espacial, pero observe cómo es un poco irregular. Podemos hacer esto más sencillo cambiando la cantidad de pasos. Así que cambiemos el número de pasos a 200. Y debido a que nos acercamos, el intervalo de t ha cambiado. Cambiemos el intervalo de t de negativo 10 a 10. Y presione Graph. Ahora tenemos una gráfica mucho mejor de la curva espacial. Vamos a mostrar esta curva espacial trazada. Comenzando por la izquierda, arrastraremos el punto azul hacia la derecha. De nuevo, el vector azul está trazando la curva espacial, y el vector negro es el vector tangente, o vector de velocidad. Grafiquemos nuestra tercera curva espacial, que viene dada por x es igual a t por coseno t. Y es igual a t por seno t, y z es igual a t. Hagamos clic en Graph, alejémonos haciendo clic en. Y ahora tenemos un buen gráfico de nuestra tercera curva espacial. Si queremos guardar este gráfico, podemos hacer clic en estas tres barras horizontales, hacer clic en Archivo, hacer clic en Guardar el gráfico como PNG. Si queremos ver más de la curva espacial, nuevamente podemos cambiar el intervalo de t, que se muestra aquí, y podemos trazar nuevamente la curva espacial usando la herramienta de animación. Observe en este momento, el punto terminal de este vector azul no está en la curva de espacio, y eso se debe a que el intervalo de t cambió cuando nos alejamos. Entonces necesitamos hacer clic en gráfico nuevamente para ver más del gráfico.
Nuestra siguiente curva espacial es x es igual a t, y es igual a t, y z es igual a t por seno t. Haga clic en Graph, parece que tenemos una ventana bastante buena. Aquí está la cuarta curva espacial. Y nuevamente, podemos rastrearlo usando la herramienta de animación. Ahora nuestra última curva espacial está dada por x es igual a seno t. Y es igual a coseno t, y z es igual a seno t. Avancemos y haga clic en Gráfico, y acerquémonos. Observe cómo tenemos un círculo en el espacio. Cuando nos acercamos, el intervalo de t cambió, por lo que si queremos rastrear toda la curva espacial, necesitamos cambiar el intervalo de t. Cambiemos el intervalo de t de 7 a 7 negativos. Haga clic en Graph nuevamente, ahora podemos trazar la curva espacial. Espero que hayas encontrado esto útil.